Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy lunes 1 de diciembre del 2025. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 8 de San Mateo del 5 al 11. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un centurión suplicándole: Señor, mi muchacho está en cama, totalmente paralizado, y sufre terriblemente. Jesús le dijo: yo iré a sanarlo. El centurión contestó: Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra y mi sirviente sanará. Pues yo, que no soy más que un capitán, tengo soldados a mis órdenes, y cuando le digo a uno vete, él se va, y si le digo a otro ven, él viene, y si ordeno a mi sirviente haz tal cosa, él la hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Yo se lo digo, vendrán muchos del oriente y del occidente para sentarse a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos queridos hermanos, no se olviden de darle seguir. Si es en YouTube, suscribirse. Hoy el Evangelio nos muestra la fe de aquel centurión romano. Eso es lo que quiere el Señor que nosotros veamos hoy con este Evangelio. Que despertemos la fe. Que agarremos el ejemplo del centurión romano. El centurión romano creyó en la palabra de Dios. Y por eso su sirviente sanó. ¿Dónde puso la fe él? En la palabra de Dios. Y eso es lo que quiere el Señor que nosotros veamos hoy a través de este Evangelio. Que aquel hombre que tiene más fe es aquel que cree y confía en la palabra de Dios. Dice el Evangelio: al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un centurión suplicándole: Señor, mi muchacho está en cama, totalmente paralizado, y sufre terriblemente. Jesús le dijo: yo iré a sanarlo. El centurión contestó: Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra y mi sirviente sanará. Este centurión romano vio en Jesús un poder divino. El centurión romano dice: yo que soy un hombre mortal, mi palabra tiene poder, a tal punto que yo le digo a alguien haga esto y lo hace. Le digo al otro ven aquí y lo hace y viene. Pero el centurión romano vio en Jesús que él tenía un poder y un poder divino, que había una autoridad en Jesucristo. Y si él, siendo mortal, sabía que también su palabra tenía autoridad, cuánto más Jesucristo, que de él salía un poder divino, que él tenía un poder divino. ¿Por qué? Porque este centurión ya se había dado cuenta o le habían contado todo lo que Jesús hacía. Si no, ¿por qué lo fue a buscar? Sino porque él ya se había dado cuenta que Jesús sanaba a los enfermos, que Jesús liberaba a los hombres de los que estaban poseídos por los demonios. El centurión sabía que Jesús tenía un poder divino. Y dice San Mateo 28, 18, que Jesús, en lo que dice San Mateo 28, 18. San Mateo 28, 18. Dice: Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Qué fue lo que se le dio a Jesús?
toda autoridad en el cielo y en la tierra. Jesucristo tenía autoridad para expulsar a los demonios, para curar a los enfermos. Y esta autoridad la descubrió el soldado romano, el centurión romano. Y por eso él pone el ejemplo. El centurión contestó: Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra y mi sirviente sanará. El centurión romano descubrió que en Jesús había una autoridad, había un poder divino. Y él se puso a comparar con él. Porque vean cómo lo dice el Evangelio. Pues yo, que no soy más que un capitán, tengo soldados a mis órdenes. Y cuando le digo a uno, vete, él se va. Y si le digo a otro, ven, él viene. Y si ordeno a mi sirviente, haz tal cosa, él la hace. El centurión romano se dio cuenta que si su palabra, que era un mortal, tenía autoridad entre los que él mandaba, cuánta más autoridad había en Jesús, que tenía un poder, que tenía el poder divino, el poder para expulsar demonios, el poder para curar a los enfermos. Entonces el centurión romano sacó conclusiones. Si mi palabra tiene poder, cuánta más la palabra del Señor. A tal punto que le digo, no soy digno de que entres en mi casa, di nomás una palabra y mi siervo sanará. El soldado sabía que con solo que Jesús dijera una palabra, si su palabra tenía autoridad, su siervo iba a quedar sano. ¿Dónde puso su confianza el centurión romano? En la palabra del Señor. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. ¿Qué dijo Jesús? Les aseguro que no he encontrado en Israel a alguien con tanta fe. ¿Y dónde encontró esa fe? En un pagano, en un centurión romano. No en un cristiano, no en un maestro de la ley, no en aquellos que seguían la ley de Moisés, porque dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Dónde encontró esa fe? En un centurión romano. ¿Será esa la fe que nosotros estamos poniendo en práctica? ¿Será esa la fe que nosotros tenemos? ¿La fe en la palabra de Dios? ¿Será que nosotros estamos creyendo en la palabra de Dios? Eso es lo que quiere el Señor que veamos hoy a través de este evangelio. Que la fe viene a través de la palabra de Dios. Que la fe viene a través de creer en la palabra de Dios. Por eso allá en San Mateo 4:4 dice: no solo de pan vive el hombre. El hombre que se acostumbra a vivir de solamente pan alimentará el cuerpo carnal, pero nunca tendrá fe. El hombre que se acostumbre a vivir solo de pan nunca tendrá fe, porque está escrito. Vean, y vamos un versículo más atrás, unos capítulos más atrás del que estamos leyendo. San Mateo 4:4 dice: pero Jesús le respondió, dice la escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre no vive solamente de pan, y aquel que se acostumbre a vivir solamente de pan, morirá. Va a morir. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre que pone su fe en la palabra de Dios va a obtener vida eterna. Por eso Jesucristo dice la escritura, el hombre no vive solamente de pan,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Será que así estemos viviendo hoy en día? ¿O será que estamos viviendo de puro pan? Hoy, la humanidad de hoy, inclusive muchos cristianos que se llaman cristianos, están viviendo de puro pan. No se están alimentando de la palabra de Dios. No están alimentando el hombre espiritual. Y por eso su fe ha decaído. Su fe va desvaneciéndose. Ya no creen en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren escucharla. No quieren leerla. Y la fe viene de la palabra de Dios. Cuando nosotros ponemos la confianza en la palabra de Dios, vienen los milagros, vienen las ayudas del Señor, vienen las bendiciones del Señor. Cuando ponemos nuestra confianza en el Señor. Pero para podernos dar cuenta qué es lo que nos pide el Señor y hacer su voluntad, tenemos que ir a la palabra de Dios. Vean que la fe nace de la palabra. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Así pues, la fe nace. Vean de dónde nace la fe. La fe nace. Y si la fe nace de ahí, ahí es donde tenemos que buscarla. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si la fe nace, tenemos que ir a la fuente de donde nace la fe. ¿Y cuál es la fuente de donde nace la fe? Así pues, la fe nace de una proclamación. Y lo que se proclama es el mensaje cristiano. ¿Qué es lo que se proclama? El mensaje cristiano, la palabra de Dios. Por eso allá en Ezequiel capítulo 3, Ezequiel capítulo 3, vean lo que dice Ezequiel capítulo 3. En Ezequiel, cuando Jesús llamó a Ezequiel, le dijo, usted le vaya a decir mis palabras. Ezequiel capítulo 3 dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que te presento, cómelo y luego anda a hablarle a la casa de Israel. Abrí la boca para que me hiciera comer ese rollo y me dijo, hijo de hombre, come ahora y llena tu estómago con este rollo que te doy. Lo comí pues y en mi boca era dulce como la miel. Me dijo, hijo de hombre, anda a la casa de Israel y diles mis palabras. ¿Por qué Jesucristo mandó a decir sus palabras, a predicar su palabra? Porque la fe nace de una proclamación y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Queremos obtener fe, pero no queremos oír la palabra de Dios. Por eso, como dice Romanos, la fe nace. Así pues, la fe nace de una proclamación y lo que se proclama es el mensaje cristiano. ¿Qué es lo que tenemos que inyectarnos a nosotros mismos? La palabra de Dios. ¿De qué tenemos que alimentarnos si queremos tener fe? De la palabra de Dios. Si no nos alimentamos de la palabra de Dios, no vamos a obtener fe. Vean cómo dice San Juan 1:1. En el principio era el verbo, la palabra, en el principio. Y el verbo estaba ante Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Por él se hizo todo y nada llegó a ser sin él.
¿Qué era en el principio? La palabra. Y dice que por la palabra se hizo todo y sin él no se hizo nada. Hoy el cristiano moderno quiere hacer todo, pero sin la palabra. Y con la palabra de Dios no quiere hacer nada. Estamos viviendo al contrario de la fe. Sin la palabra de Dios queremos hacer todo. Y con la palabra de Dios no queremos hacer nada. Pero la fe nace de la palabra de Dios. La fe nace de la proclamación de la palabra de Dios. ¿Por qué creen que hoy hemos perdido la fe? ¿Por qué ven que hoy la gente no tiene fe? Porque ha dejado de escuchar la palabra de Dios. Ha dejado de leer la palabra de Dios. Se ha acostumbrado a alimentar el cuerpo carnal. Pero el hombre espiritual va muriendo día a día. Por eso la fe está muriendo en aquellos que no creen en la palabra de Dios, en aquellos que no leen la palabra de Dios. Pero tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios si queremos obtener fe, porque la fe nace de una proclamación y lo que se proclama es la palabra de Dios. Dice San Lucas 8:11. Aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. Aprenden lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. Y si queremos que nazca la fe, ¿qué es lo que tenemos que sembrar? La semilla. ¿Y qué es la semilla? La palabra de Dios. Si queremos que nazca, que haya fe en aquellas personas que escuchan el Evangelio, lo que hay que sembrar en ellos es la palabra de Dios. Porque esa es la semilla. Es una semilla que hay que sembrar. Y esa semilla, cuando la sembramos, Jesús la va a hacer nacer. Jesús es el que se encarga de hacerla nacer. A nosotros nos toca sembrarla. Pero si usted y yo no la sembramos, ¿cómo vamos a esperar que Jesús la haga crecer? Jesús nos da la tarea a nosotros de sembrar la semilla, de sembrar la palabra de Dios, porque de ahí nace la fe, de ahí nace la conversión del hombre, de ahí nace la restauración del hombre espiritual. Pero si nosotros no hacemos nuestro trabajo, ¿cómo vamos a esperar que Dios haga nacer la fe? Que Dios haga nacer en aquel hombre una conversión, que Dios haga crecer a aquel hombre espiritual. Decía un santo por allá, Dios pone casi todo, tú pones casi nada, pero si tú no pones tu casi nada, Dios no pone su casi todo. Así es Dios. Dios necesita que nosotros cumplamos con nuestro deber, anunciar la buena nueva, sembrar la semilla de la palabra de Dios, para Él hacerla crecer. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. ¿Quién es aquel que va a obtener más fe? Que va a obtener bastante fe. Aquel que cree en la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.